¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a esta que ya saben que es su casa. Saben que este plato abierto se abre más que nunca a ustedes los miércoles, porque es el día en que nos pueden llamar en directo. Abrimos líneas telefónicas cuando son las 2:35. El número de teléfono estoy segura lo conocen, pero por si acaso lo recuerdo, 986-900-924. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier problema que ustedes tengan y que se pueda solucionar desde la administración municipal, saben que este es el momento, este es su momento, y también de la persona que les va a responder y que ya está con nosotros, el concejal de Facenda, el concejal de Hacienda, Jaime Aneiros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Hacía tiempo que no venías y justamente hoy te vemos dos veces. Te veíamos esta mañana en el Pleno del Ayuntamiento de Vigo, donde, por cierto, presentabas ese informe trimestral. Sabemos ya lo gastado, las inversiones que se han ejecutado en la ciudad de Vigo, y hay muchas inversiones, no solamente en obras, porque también hemos hablado de lo invertido, que no gastado, creo yo, en servicios sociales. Efectivamente, sí. Sí, esta mañana en el Pleno rendí cuentas de dos cosas, ¿no? Por un lado, el periodo de pago a proveedores y por otro lado, la ejecución del trimestre, ¿no? Bueno, hay que destacar varios aspectos, creo yo, que la gente tiene que también tener en cuenta. Esta mañana el ministro Montoro presentaba en el Congreso de los Diputados el proyecto de presupuestos, proyecto todavía, para este año 2018. Nosotros no solo estamos ya en el 2018 ejecutando un presupuesto y rindiendo cuentas del primer trimestre, sino que también ya estamos programando el del año 2019, con lo cual, bueno, Vigo lleva a la delantera en muchos factores y no lleva ese retraso de 7 meses que tenemos lamentablemente en el Gobierno del Estado, ¿no? Pero rendía también cuenta de otro buen dato, ¿no? Buen dato que consolida el 2017, que fue todo el año a la cabeza, y este primer trimestre de 2018 también lo demuestra, ¿no? Pagamos, somos el primer municipio de España, de los 8.115 ayuntamientos de toda España, que antes paga a sus proveedores. Y eso no es una cuestión de rankings o de correr más que otros o de no revisar lo que hay que revisar, sino que somos capaces de hacerlo en el menor tiempo posible para favorecer que las empresas de nuestro entorno, de nuestra comarca, de nuestra área metropolitana, de nuestra ciudad sobre todo, pues perciban lo debido en el plazo más corto posible, ¿no? Evitándoles así pues tensiones de tesorería con los bancos, tensiones para que puedan pagar a sus trabajadores en tiempo, a sus proveedores, y de esta forma dinamizar también la economía, ¿no? Eso es un poco lo que nos guía. Pero también es significativo que las ciudades de España de más de 100.000 habitantes, que son un poco las que nos tenemos que medir, pues no todas están en este ranking, ¿no? Hay que pensar que la media en España son 58 días y medio de las facturas, ¿no? Algún concejal de la oposición me decía que en algún ayuntamiento había facturas a 90 días. Bueno, esto lamentablemente pasa en algunos sitios, pero no es el caso de Vigo, ¿no? Con lo cual, aquí estamos en una ejecución muy ordenada, muy adecuada y muy bien gestionada esa caja que estamos cuidando, que el Gobierno municipal está cuidando, pues para precisamente, como tú decías, hacer esas inversiones en la ciudad y para atender a los más desfavorecidos, ¿no? Yo con ese plazo de los 58 días y medio se me planteaba la cabeza, cuando lo estaba diciendo en el Pleno, que estaríamos, si esos 58 días y medio fuesen a día de hoy, digamos, el plazo de pago, estaríamos en niveles del año 2006, es decir, cuando Corina Porro era alcaldesa de Vigo. O sea que ya podemos decir que ya llovió, ¿no?, desde aquella época, y afortunadamente ahora nos encontramos con unas arcas públicas del Concello saneadas, bien gestionadas, y que efectivamente así podemos pues hacer todas estas acciones de política pública municipal que al final demuestran que dan resultados, ¿no? El alcalde ayer hablaba, por ejemplo, de otro factor importante, ¿no?, que es la dinamización de la ciudad, de las visitas a la ciudad, el turismo, de lo que trae a la ciudad el turismo, ¿no? Yo también manejaba esos datos, ¿no? Y bueno, un dato significativo es el número de visitantes que nos visitaron este primer trimestre, ¿no? Desde, digamos, el alumbrado navideño que terminó en Reyes hasta esta última fiesta de la Reconquista, ¿no?, dentro del primer trimestre, incluso de la Brincadera, ¿no? Bueno, pues tenemos un volumen de visitas que supera los 70.000 visitantes en un trimestre. Estamos por delante ya de ciudades como Santiago, que es una ciudad... Y fuera de verano, ¿no? Fuera de temporada estival, que es importante destacarlo. Efectivamente, ya solamente entre enero y marzo mover 70.000 visitantes a la ciudad
es un dato pues muy significativo, ¿no? Con más de 50.000 pernoctaciones. Eso hace que los hoteles pues generen trabajo, que los restaurantes estén llenos, que la hostelería esté llena, pero no solamente hay que fijarse en el aspecto, digamos, lúdico de este dato, sino que incluso mucha gente, muchos de esos 70.000 visitantes vienen por razones de trabajo, ¿no? Y dentro de nada tendremos Navalia, vendrá Conxemar, vendrán eventos importantes en la ciudad que revelan que Vigo, bueno, es un pulmón económico muy importante para la ciudad, para la empresa de la ciudad y para el área metropolitana, ¿no? Y esto es bueno en general para la economía y es un poco pues, una política que estamos moviendo, porque cuando la Xunta de Galicia, digamos, le puso el veto al aeropuerto de Peinador, nosotros entendimos que teníamos que apoyar las rutas aéreas precisamente para dinamizar la ciudad, para que la ciudad no perdiese peso dentro de la economía, ¿no? Hay que pensar que yo viajo por razones de trabajo, veo que hay mucha ocupación de los aviones, eso es un dato muy bueno, pero el buen dato yo creo que también es que la gente que viene a Vigo o que sale de Vigo también viene fundamentalmente para hacer negocios, ¿no? Y eso es muy bueno para la ciudad porque genera esa capacidad de producción, de venta que hace que haya trabajo, que los niveles de ocupación en Vigo estén en mejores ratios que en otras partes de Galicia y de España y que digamos que Vigo se consolide como la ciudad pulmón de Galicia, ¿no? Jaime, enseguida seguimos hablando, pero déjame recordarle a los espectadores el número de teléfono al que pueden llamar en directo. Lo estamos en estos momentos, son las 2:41. Ustedes verán, Jaime Aneiros es profesor universitario y puede hablar la media hora seguida sin necesidad de que yo intervenga. Yo voy a intervenir porque tengo muchas preguntas que hacerle, pero en todo caso saben que es su tiempo y no se queden hacia el final porque después no nos dará tiempo a responder esas preguntas. Así que cualquier recado que tengan que dejar al Ayuntamiento de Vigo, cualquier pregunta que tengan que hacer directamente al concejal de Facenda, concelleiro de Facenda, 986 900 924. Ahora sí, Jaime, seguimos hablando de números, porque el concejal de Hacienda indudablemente tiene que hablar de números, pero los números sobre el papel, y vuelvo a ese informe trimestral, en la calle, se convierten en, por ejemplo, obras que hemos ejecutado este primer trimestre. ¿Qué cosas podemos tener gracias a que esa ejecución se ha realizado? Bueno, lo primero, sí, dar la importancia a los números, pero lo más importante son las personas y las condiciones de vida de las personas. Y eso es un poco lo que nos mueve. No nos mueve simplemente el número, por decirlo coloquialmente, sino que nos mueven las personas. Y eso dedicamos gran número de esfuerzo, de tiempo y de inversión, ¿no? Hay que pensar que en este primer trimestre están en licitación 25 millones de euros. Hemos salido con un presupuesto inversor de 34 millones de euros, a los que hemos incorporado remanentes de 2017 por 15 millones de euros y a los que incorporaremos ahora el superávit, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo con todo esto? Bueno, pues estamos poniendo en marcha la ciudad del futuro. Estamos poniendo en marcha el Vigo, yo diría, más allá de 2050, ¿no? Porque con algunas acciones muy significativas en la ciudad, de ciudad sostenible y ciudad habitable, que es también la ciudad que queremos, ¿no? Pensad, por ejemplo, que estamos desarrollando ese cinturón verde alrededor de Vigo, a través de los montes de Vigo, que no solo sea digamos, un factor de prevención de incendios forestales, sino que sea una verdadera conservación del patrimonio forestal que tenemos en los alrededores de Vigo, o la senda verde que vamos a tener en las antiguas vías del tren que parten de la estación de Urzaiz hacia Redondela, ese espacio magnífico que va a quedar para la ciudadanía, para que podamos ir a pasear, a andar en bici, a patinar o simplemente a respirar aire puro por ese espacio en el que antes, pues lamentablemente, había piedra, había vías de tren y en el que era prácticamente imposible, digamos, ocuparlo por parte de las personas y que ahora nos permitirá, pues, entre otras cosas, tener una maravillosa vista de la ría de Vigo, ¿no? Pero más allá de eso, pues hay actuaciones muy concretas en distintas partes de la ciudad, ¿no? Y en esta idea de transformar la ciudad, de mejorar la ciudad para que sea accesible y para que sea cómoda para los ciudadanos, pues tenemos dos obras muy significativas, ¿no? Que son las del Vigo Vertical, que ya están en marcha ahora mismo, la gente puede ir a verlas en el parque Camilo José Cela, es decir, entre las calles Pimargal y Torrecedeira. En ese parque, además de remodelar ese parque, que es uno de los parques que tenemos en el centro de la ciudad, se está elaborando, se está instalando ese ascensor que va a permitir unir, digamos, la parte alta de Camelias con la parte baja que llega hasta Beiramar
a través de ese ascensor, que además va a ser un ascensor panorámico también para que se pueda disfrutar de las maravillosas vistas de la ría, pero no solamente para disfrutar de las vistas, porque es una cuestión de movilidad urbana. Vigo creció en la falda, en la ladera del Monte del Castro y casi como una especie de muro, ¿no? Lo que estamos haciendo es eliminar ese muro y permitir que la gente pues, pueda moverse con mayor facilidad y sobre todo la gente mayor, que es la gente que más dificultades tiene, ¿no? Y junto con ese ascensor del Parque Camilo José Cela, que une esa parte digamos, de Camelias, Pimargal, Torcedeira con el Auditorio Mar de Vigo, también el ascensor de Juan Ramón Jiménez con la calle Torcedeira, que permite que digamos, ese flujo de gente, flujo de personas, pues que sea efectivo y que sea posible con altas dosis de comodidad y de favorecer también el mercado y el comercio que hay en esa zona, porque lógicamente si antes había gente que vivía en Camelias, no bajaba a Torcedeira, ahora tiene ya una forma de bajar con el ascensor que ya está entre Camelias y Pimargal, y a partir de ya pues va a tener la posibilidad de moverse incluso más allá y toda esa zona, ¿no? Con lo cual los comerciantes, la gente, los vecinos de esa zona pues van a tener pues la posibilidad de moverse y, entre otras cosas, pues visitar incluso las medianeras, que la mayor parte de las medianeras están en esa zona, ¿no? Pero hay más proyectos, ¿no? Parques infantiles que se están iniciando en la ciudad, el skate en Avia, en Barreiro, el parque también de Barreiro, se está iniciando ya el parque que va a estar en la rotonda de Aragón, en la rotonda de las Fuentes, en la plaza Maruja Mayo. Es decir, hay actuaciones en todos los barrios de la ciudad, en todas las zonas de la ciudad, que están, bueno, pues poniendo en valor muchas zonas, y empezarán más obras, ¿no? Recuerdo que alguna vez que estaba aquí, algún oyente, algún televidente llamaba preguntando por la Avenida Atlántida. Pues la Avenida Atlántida ya fue licitada, ya está el contrato adjudicado y se reformarán las aceras de la Avenida Atlántida también, ¿no? Pues para hacer esa acción transversal en la ciudad que permita pues, mejorar las condiciones de vida de todos los que vivimos en esta ciudad y los que vienen también de fuera a esta ciudad, que cuando vienen no dicen otra cosa más que qué bonito está Vigo, ¿no? Qué bien está esta ciudad, qué bien estáis dejando esta ciudad, y eso, bueno, pues es digamos, un factor muy importante a tener en cuenta, pero sobre todo teniendo en cuenta que estamos haciendo una renovación integral de la ciudad, ¿no? Una renovación desde el subsuelo, desde la canalización de agua hasta la recogida de aguas residuales, la mejora del asfaltado, mejora en la iluminación de las calles, en definitiva la transformación de la ciudad, pues para que tengamos una ciudad número uno en los próximos 50, 70 o incluso 80 años, ¿no? Jaime, de momento estamos hablando de obras que van al presupuesto, después tendremos el superávit, un superávit cuyas reglas, ¿no? de inversión han cambiado después de esa negociación con el ministro Montoro, que por cierto el alcalde de Vigo estaba ayer en Madrid, y se está empezando a negociar también en otro sentido para que las corporaciones locales puedan tener más fondos para invertir en asuntos en los que ya invierten, aún sin ser de su competencia, ¿no? Cosas por las que cobran, vamos a decirlo así, del Estado, las comunidades autónomas, aunque después incluso los concellos, los ayuntamientos tengan que llegar a invertir, caso de educación, por ejemplo, ¿no? Que hemos visto las obras que se realizan en los colegios. Sí, ese es un dato muy importante a tener en cuenta, ¿no? y explica el porqué de muchas cosas, ¿no? Hay un dato, en los presupuestos que presenta el ministro Montoro en el Parlamento hoy, se contemplan unas transferencias hacia las comunidades autónomas de 5.000 millones de euros, una cantidad muy relevante, ¿no? Hacia las 17 comunidades autónomas. En cambio, hacia los ayuntamientos, que son 8.115 en toda España, solo se contemplan 84 millones de euros, con lo cual digamos que somos el hermano pobre y nos quieren hacer más pobres todavía, ¿no? Pero somos, en cambio, la administración que está más en contacto directo con los ciudadanos, porque cuando nos piden cubrición de patios de colegios, nos lo piden a nosotros, y estamos haciendo cubriciones de patios de colegios. Alguno ya está en licitación, está ya a punto de iniciarse, ¿no? y será una realidad en breve, ¿no? Y esto nos sucede con muchas más cosas, ¿no? Singularmente la política social y la educación, ¿no? Nos pasa con los patios de los colegios y nos pasa con otras infraestructuras educativas, donde, bueno, hay que decirlo y reconocérselo, ¿no? El alcalde ha forzado a que el ministro cambie en el decreto ley el destino posible de superávit, ¿no? Hasta ahora nos encontramos con un corsé muy estricto en el que solamente se podía gastar en algunas partidas,
Y lo que ha conseguido el alcalde de Vigo es bueno, pues que se amplíen esas otras partidas en las que las administraciones locales pues somos referente, ¿no? Como es la administración educativa y como es la política social, ¿no? Eso nos va a permitir, entre otras cosas, invertir más en colegios. Es una cuestión muy importante. Ya estamos invirtiendo mucho, hay que decirlo, ¿no? Porque en Vigo tenemos 8 más 1 escuelas infantiles, tenemos 9 escuelas infantiles repartidas por toda la ciudad, y eso nos va a permitir mantener mejor esas escuelas infantiles y, bueno, quizás pues plantearnos atender a otras necesidades también en el ámbito educativo, ¿no? O nos está permitiendo también atender a otras necesidades en esa educación, sobre todo de los mayores, ¿no? Con la UNED, pero también en la política social, ¿no? Porque la política social debe formar parte del ADN de cualquier persona, ¿no? Un gobernante, una persona no puede permitir que un ciudadano en una situación de necesidad pues no tenga ayudas, ¿no? No tenga la posibilidad de vivir dignamente, ¿no? Bueno, nosotros estamos dedicando un buen número de recursos a la política social, ¿no? Hoy rendía cuentas en pleno y en este trimestre hemos concedido más de 1.600 ayudas para alimentación, para ayudar a sufragar gastos de luz, de agua, de hipoteca. Ya son menos, afortunadamente, no hay tanto problema con las hipotecas y tampoco con los alquileres, pero el Concello de Vigo es una administración que tiene ayudas para estas cuestiones, lo mismo que lo tiene para las personas dependientes o para las personas que necesitan dormir bajo un techo y que pueden ir al albergue y dormir en el albergue, ¿no? Pero además de todo eso estamos poniendo en marcha también otras políticas que ayudan a la gente, ¿no? Las políticas de colaborar con el Banco de Alimentos, con el Comedor de la Esperanza, con fundaciones que ayudan en esta materia, o también, volviendo al ámbito educativo, con los colegios, con las madres y padres que también necesitan alguna ayuda para que sus hijos puedan comer y puedan comer en el colegio, ¿no? Y estamos colaborando con FOAMPAS, con la Federación de Madres y Padres de Alumnos, para, a través de las ayudas del Concello, financiar 27 comedores escolares que permiten que más de 2.500 alumnos pues puedan comer todos los días un menú, permitiendo que sus padres sigan trabajando, permitiendo, por lo tanto, también compatibilizar esa vida personal y familiar y a la vez el propio desarrollo personal de los niños y de las niñas de esta ciudad, ¿no? Son las 2:51, tenemos una llamada, está Lolita al otro lado del teléfono. Lolita, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La escucha el concejal. Señor concejal, usted que es el que lleva las cuentas todas, ¿no podía meter cuartos de baño cuartos de baño en la ETEA, en la guía? Porque no queremos bulevar. Nosotros, con unos baños o unos aseos en la guía, en la ETEA, no creo que sea tanta la inversión, y es muy necesario. Hombre, veo cosas que son que llevan tanto dinero. A mí me parece que yo, claro, administro mi casa, pero también cuando tengo que gastar en un baño también lo gasto, lo voy ahorrando. Pero nosotros que pagamos todo en el ayuntamiento, y el ayuntamiento, pues si se tiene que entender con otras instituciones, pues que se meta, porque nosotros nos pagamos al ayuntamiento y siempre tenemos la respuesta que si pertenece al mar, de que si pertenece al otro. Mi barrio está abandonado, porque yo, Ángel, era tan bueno, pero ahora me parece que ya no es el ángel de Dios, que es el ángel del infierno, porque aquí no lo veo venir para nada. Ya hablé con dos, con él y con Regades, y siguen sin pasar por este barrio, que lo único que tiene es poca gente. Y esta poca gente también necesitamos de atención, Lolita. De que nos acondicionen parques y que nos acondicionen las bajadas de las playas y que nos corten todas las silvas. Alguna cousiña máis? No, máis, hai moito, pero xa non quero... O deixamos para outro programa. Máis, porque o pobre xa bastante ten. Un biquiño, Vale. Lolita, grazas. Hasta outro día. Pues nos quedamos sobre todo con esos cuartos de baño en la TEA, por lo tanto. Sí, pues tomo la petición de Lolita y la atenderemos sin ninguna duda, porque Teix es un barrio importante, es un barrio
importante. Hemos ya realizado algunas actuaciones en Teis y queremos seguir adelante, ¿no? Pues vamos a actuar en la calle Pedro Alvarado, en Purificación Saavedra, en el barrio de Las Flores, en esa zona, y seguiremos actuando en todo Teis y mejorando las condiciones de vida. Y efectivamente, pues hay una cuestión que efectivamente pues puede ser necesaria, ¿no? Porque todos en algún momento pues necesitamos, pues, digamos, ir al baño y es una cuestión que hay que atender, ¿no? Y atenderemos esa petición. En la TEA hay disponibilidad, tenemos una pequeña parte de la TEA es nuestra y hay un pabellón deportivo ahí donde quizás también se puede habilitar esta zona de aseos para que las personas, especialmente las personas mayores o los niños, pues puedan ir a hacer sus necesidades, pero intentaremos también, pues eso, atender esa necesidad de que bueno, pues que sea una ciudad limpia y que demos servicio a la ciudadanía. Pero sin ninguna duda actuamos en Teis y seguiremos actuando en Teis. Así que agradezco la petición de Lolita y intentaremos buscar la mejor zona para hacer esa zona de servicios y que todo el mundo que lo necesita, quizás una zona transitada, ¿no? que favorezca que la gente que pasea por esas zonas, por el magnífico Parque de la Guía o por la TEA o por cualquier lado de Teis, pues pueda hacer sus necesidades en un baño público, ¿no? Una más, José Carlos, muy buenas tardes. Hola, José Carlos. Bueno, que me confirmen nuestros compañeros si tenemos esa llamada, si tenemos a José Carlos, si intentamos recuperarla o le pedimos a José Carlos que vuelva a llamar, porque por lo menos en el plató no tenemos sonido. José Carlos, buenas tardes. Bueno, mientras nos lo confirman nuestros compañeros y saliéndonos un poquito de Vigo, saliéndonos relativamente, porque hablamos de un vial que llega a Vigo y que yo creo que tiene directamente que ver con el mundo de la economía, porque no solamente los usuarios, sino que también los empresarios que habitualmente utilizan la A55, ya no hablamos de la AP9, que encima la pagamos para pasar por las obras de Rande, los empresarios se han quejado por lo que puede subir el precio de los transportes, por estos camiones que tienen que circular por estas vías, o con muchos accidentes y con una velocidad muy reducida, con lo que se alarga el tiempo de viaje, o con un puente de Arrendel en obras y con retenciones, con lo que también se alarga el viaje. Yo no sé qué se puede hacer desde Vigo, sin duda, por ejemplo, llevarlo a pleno, algo que hacíais esta mañana, para exigir a Fomento que acelere las obras de una y de otras, aunque las otras ya estén inauguradas. ¿Se puede hacer algo más desde aquí? Bueno, lo estamos intentando, ¿no? La verdad que no podemos permitir que una autovía de tanto uso y uso tan intenso como es la A55, pues lleve 7, 8 meses con un cartel de obras, pero sin moverse nada, ¿no? Con una línea amarilla pintada en la carretera y con unas vallas que incluso, pues digamos, invaden un poco la calzada, obligando a ir a una velocidad distinta de la normal, retrasando por lo tanto el tiempo de desplazamiento entre una zona muy concurrida como es Vigo, Porriño y la zona, digamos, que rodea la zona industrial que rodea a Vigo. Eso no es de recibo, ¿no? Por lo tanto, lo que demandamos del Ministerio de Fomento es, en primer lugar, que agilice esas obras. No puede estar parado indefinidamente esas obras. Y en segundo lugar, quizás en el momento en el que esas obras empiecen a funcionar, y también durante este momento, que el peaje de la AP9, que nos permitiría llegar desde Vigo hacia, por ejemplo, Porriño, pues se liberalice, que sea gratuito al menos para las personas de Vigo, para las empresas de Vigo, porque efectivamente en el mundo de la empresa el tiempo es dinero y a veces el transporte de mercancías requiere unas conexiones, unos tráficos que tienen que ser ágiles y que por lo tanto hay que darles facilidades a las empresas y también a las personas, ¿no? Y sobre todo dar seguridad, ¿no? Así que es importante toda esta cuestión. Concejal, el ministro ya había dicho que sí a la liberalización del peaje de Redondela y seguimos esperando por la fecha. Sí. La de Porriño, en caso de que nos la acepten, llegará a tiempo. Bueno, a ver, esperemos que las promesas del ministro se cumplan, ¿no? Lo que está claro es que el peaje de Redondela sigue estando ahí. Sigue estando ahí. Entonces le demandamos acciones concretas y que consignen los presupuestos generales del Estado, que hoy se presentaban en el Congreso, una partida relevante como para acometer un túnel que permita esquivar las peligrosas curvas que tenemos actualmente en la 55, ¿no? Ya han pasado muchos años desde que esa autovía se construyó, quizás en ese momento pues solucionó los problemas existentes en aquel entonces, pero los problemas de hoy en día son otros, ¿no? Y uno de ellos es la seguridad de las personas, lo primero, ¿no? Y
hay que garantizar esa seguridad. Por lo tanto, lo que le demandamos es que incorpore una partida para hacer un túnel evitando esas curvas. En segundo lugar, los tiempos de transporte de las personas y de las mercancías. Es muy importante un acondicionamiento en perfectas condiciones de esa autovía. Por lo tanto, esas obras tienen que terminar y como medida paliativa, al menos, mientras tanto, que el peaje de la autopista pues no sea exigible, ¿no? Para permitir precisamente mayor seguridad de las personas y mejores tiempos para las empresas. Son ahora las 3 en punto de la tarde. Nos dicen nuestros compañeros que no podemos recuperar esa llamada. José Carlos tendrá una oportunidad el próximo miércoles, porque saben que este es el día que dedicamos a hablar con el Ayuntamiento de Vigo, o para que nos hablen y les respondan a ustedes desde el Ayuntamiento de Vigo, pero aquí en pleno plató. Hoy lo ha hecho Jaime Aneiros, el concejal de Hacienda. Jaime, muchísimas gracias, como siempre. A vosotros. Y a ustedes, gracias también por estar ahí. Saben que mañana estaremos aquí de nuevo a la misma hora, entre las 2:30 y 3. Hasta entonces, un beso.